Bienvenidos a CoTraders a una sesión consultiva correspondiente al cuarto mes de mentoría anual de CoTrading. En esta sesión consultiva lo que vamos a hacer es repasar algunos de los conceptos que hemos estudiado durante este mes hasta el momento, haciendo alusión al tema que se está llevando a cabo en la lección 12, que es la entrega de precio y generación de eficiencia. Sin duda, a lo largo de todo este mes y por supuesto a lo largo de estos 4 meses que hasta el momento estamos estudiando, han surgido muchas dudas sobre cómo confluir los conceptos. Y yo sé y estoy seguro de que muchos de ustedes tienen aún dudas sobre cómo confluir estos conceptos a la información que se les ha brindado a lo largo de la mentoría. Hay dudas o consultas como por ejemplo cómo comprender la formación de una vela japonesa. Hay dudas o consultas como por ejemplo cuándo ingresar. Tengo todos los fundamentos pero no sé cuándo ingresar o tengo miedo de ingresar. Miren, las únicas razones por las cuales uno no es rentable o uno no es consistente, a pesar de haber estudiado, véase, la mentoría anual de CoTrading, son tres. La primera es que hay algunos fallos en la aplicación de los conceptos. Hay algunos vicios que hay que corregir. En la medida que se corrigen, uno tiene una mejor lectura y aplicación. Lo segundo es la psicología, que es importantísimo. Y para llevar una psicología saludable, uno tiene que estar dispuesto a perder dinero. Pero esa cantidad de dinero que uno debe estar dispuesto a perder no debe exceder más del 1 o 2% de nuestro capital o cuenta de trading, sea fondos propios o sea cuenta de fondeo. De esa manera eso nos da a nosotros tranquilidad. Y el tercer aspecto es la disciplina. ¿La disciplina para qué? Para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Cuando pierdo, reduzco mi riesgo. Porque finalmente lo que me termina salvando es el ratio. Y si yo pierdo el 1% en una operación, pero en la siguiente coloco un 0.50% con un ratio de 1 a 2, mitigo esa pérdida. Listo. Son 3 cosas sencillas que a veces, o que en la gran mayoría de los casos, de hecho, no nos dejan llegar a la rentabilidad. Entonces, lo que voy a hacer hoy, en parte, es tratar de disipar muchas de las dudas que ustedes tengan con respecto a los conceptos que se han estudiado, con énfasis en los que se han estudiado en este cuarto mes. Pero llevándolos a través de temas específicos, como por ejemplo la comprensión y lectura de rangos. Cómo entender cómo se forma un fractal, cómo entender cómo trabajar un dealing range, cómo entender cómo trabajar un rango específico, un máximo, un mínimo, y qué puede suceder a partir de ese rango específico. Si el precio va a visitar o va a reventar el máximo o el mínimo, qué hay por encima de esos máximos, qué hay por debajo de esos mínimos, cómo funciona el equilibrium de los distintos rangos que conocemos. Y para esto lo resumimos en las etapas de formación de una vela japonesa. ¿Quién me puede colocar en el chat cuáles son las etapas de formación de una vela japonesa? Ojo, etapas, no precios, etapas. Muy bien. Es justamente eso. Vamos a ver la apertura, manipulación y la expansión. Cuando nosotros vamos a nuestro gráfico y queremos operar un rango determinado a una hora determinada, tenemos que cultivar la expectativa de formación de una expansión para una determinada vela japonesa. Voy a operar esta vela que está dentro de una kill zone y voy a tratar de identificar hacia dónde sale su Euro Swing, cuál es el primer rango que se forma de esa vela para poder entrar en el momento del Euro Swing, o cuando se ha formado el Euro Swing y yo tengo un swing high o un swing low, poder respaldar mi orden en ese swing high o en ese swing low. Pero yo voy a tener siempre la expectativa, lo debo hacer, de que esa vela expanda hacia un nivel específico. Eso es lo que a nosotros nos permite entonces definir el setup. Esta vela de una hora tiene que expandir hacia arriba, una expansión alcista. El Euro Swing, por lo tanto, tiene que salir hacia un bullish breaker, tiene que salir hacia un bullish rejection, tiene que salir hacia un fair value gap inferior, tiene que salir hacia cualquier nivel de patrocinio institucional que valide la idea de que esa vela de una hora expanda alcista. Y vamos a ver justamente eso en gráfico en vivo.
Una de las grandes dudas que uno tiene cuando comienza a analizar o cuando se convence de que realmente los niveles de temporalidad mayor son de mucha utilidad es cómo comienzo, cómo analizo un gráfico de temporalidad mensual. Y aunque esto lo hemos abarcado en prementoría, lo hemos visto incluso en el segundo mes, en el tercer mes con mayor énfasis, en esta sesión consultiva quiero repetir, ¿ok?, una especie de, digámoslo así, una iniciación al análisis de temporalidad mayor. El análisis de temporalidad mayor es netamente técnico, ¿ok?, para determinar dirección, por ejemplo, para el mercado Forex u otros mercados, commodities, acciones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Uno necesita de recursos macro, de recursos externos. Para Forex, por ejemplo, necesitamos evaluar datos macroeconómicos como la tasa de interés, ¿no?, datos sobre inflación, sobre deflación y demás información que está marcada en la lección 7 del segundo mes. Pero, de todos modos, ¿cómo uso entonces el gráfico de temporalidad mayor para yo tomar decisiones en 5 minutos? La gran mayoría de traders, o lo que se ve, que se enseña en YouTube y demás medios, es que te marcan un fractal, ¿ok? Lo que hacen ellos es marcar este mínimo y marcar este máximo. Y te dicen, ok, estamos en un fractal alcista, entonces vas a esperar un retroceso a un OT. Y solo porque te dicen eso, tú estás bajista en libra dólar, ¿no? Yo tengo mi fractal, lo estudio así, entonces voy a esperar un retroceso, ¿correcto? Y a partir de allí comienza a surgir una idea subjetiva de dirección de precio. Es una idea subjetiva de dirección de precio. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede hacer esto. Y si nosotros hacemos lo que todo el mundo hace, vamos a tener los mismos resultados que tiene todo el mundo. Y si todo el mundo que aplica esto está perdiendo, nosotros también vamos a perder. Entonces, es mejor ser objetivo en cuanto a nuestro análisis y utilizar los conceptos que hemos estado aprendiendo en lugar de ser, lo digo de nuevo, subjetivo y marcar un fractal y decir que porque ese fractal está en un ciclo alcista, ok, voy alcista. Hemos aprendido que, claro, acá si esto lo pasamos a un gráfico de líneas, hemos aprendido que el precio o el algoritmo mueve al precio, entrega el precio según las zonas de liquidez expuesta que encuentre. Y las más conocidas hasta el momento, equal highs, equal lows. ¿Por qué? Porque se forman cuando el retail trader utiliza soportes o resistencias naturales o estándares. Nosotros alternamos entre gráfico de líneas y gráfico de velas japonesas para entender, gracias a las velas, dónde ya ha existido manipulación y hasta dónde ha llegado a cotizar el precio. Por ejemplo, esta mecha que ustedes ven, esta mecha inferior, es una mecha que neutraliza un mínimo, es una mecha que entendemos que acumula órdenes retail, que acumula liquidez retail, ¿ok? Y que el market maker permite que esas órdenes terminen ahogadas totalmente. ¿Por qué no marcar además un fractal en temporalidad mensual? Porque, a ver, que yo lo marque de esta forma, y lo voy a decir así, sin pelos en la lengua. Si yo marco un fractal así, a mí no me sirve de absolutamente nada. No me sirve de nada. Porque para que el precio siquiera llegue a zona de descuento de ese fractal, se va a demorar 5 años. No lo hagan. No se quemen la cabeza ni se compliquen. Estamos empezando en mentoría. Estamos recién en el 4º mes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a ubicarnos en el precio actual. ¿Ok? Vamos a ir a la porción más cercana del precio. Y esto se los digo porque es tal cual lo hago yo. Tal cual solemos llevar este procedimiento en las sesiones de trading y análisis en vivo que se dan por las mañanas. Vamos a marcar los niveles que tengamos más próximos al precio, más adyacentes al precio, ¿ok? Podemos tener un 50% o mean threshold de un order block de cualquier tipo, reclaim block, mitigation block, breaker block, etcétera, etcétera. Podemos tener un fair value gap de esta temporalidad mensual. Podemos tener la apertura de un bullish o bearish order block, un rejection, etcétera, etcétera.
Y por ejemplo, si yo tengo el precio actual aquí, uno de los niveles más próximos del precio sería este Fair Value Gap. Porque si yo trazo el límite inferior de ese Fair Value Gap, ese límite inferior del Fair Value Gap mensual cruza el mes actual. ¿Y qué mes es este? Correcto, es marzo. Apenas tenemos 3 días de formación de vela de marzo, pero curiosamente estos 3 primeros días están dentro de una semana de trading, no están separados, ¿ok? Porque por lo general vamos a encontrar el primero de un mes en día viernes y luego los subsiguientes días en una siguiente semana operativa, en una siguiente semana de trading. Pero lo curioso es que hemos tenido, dada la suerte del calendario, estos 3-4 primeros días de marzo en una misma semana. Que es un punto, es un detalle a tener en consideración. Porque se me va a formar un primer rango dentro de este mes, dentro de una misma semana. Y aquí hago alusión al vídeo que está gratuito en YouTube que es sobre el Weekly Bias. El Weekly Bias consiste en entender qué día de la semana se puede formar el máximo o el mínimo de la semana y en qué Kilson se va a formar. En qué Kilson y de qué día. Si yo entiendo eso, entonces voy a la idea de que en la primera semana del mes yo voy a tener un primer rango, voy a tener un primer máximo y un primer mínimo de la primera semana del mes. Eso ya es información. Entonces, listo. Tengo el límite inferior de ese Fair Value Gap mensual, ¿ok? Y luego lo que voy a hacer es trazar los máximos y mínimos del periodo mensual anterior, porque a mí me interesa, o nos va a interesar a todos nosotros, que el máximo o el mínimo del periodo anterior sea roto. Porque a partir de ese rompimiento el precio toma dirección. Sea una reversión, sea un retroceso, pero a partir de ese rompimiento el precio toma una dirección. Y si el precio está, o mejor dicho, y si el límite inferior de un Fair Value Gap mensual está atravesando hasta el momento el desarrollo de la vela mensual de este mes actual, marzo, es muy probable que ese nivel sea utilizado para romper alguno de estos máximos o mínimos del periodo mensual anterior, o del periodo semanal, o del periodo diario, que es algo que también vamos a ir haciendo poco a poco. Pero la gran incógnita es cómo comienzo a realizar mis análisis en temporalidad mayor. Y los vamos a hacer así. No vamos a marcar tremendos fractales porque, como repito, no nos sirve de absolutamente nada. Solamente te sirve para tener una idea subjetiva de que, ok, es un fractal alcista. ¿Y de qué te sirve eso en 5 minutos? Más me sirve, o es muchísimo más útil, tener un nivel que atraviese el rango de trading actual. ¿Cuál es el rango de trading actual? El máximo actual del mes de marzo y el mínimo actual del mes de marzo. Ese es el rango de trading actual. Y si hay si hay un nivel de temporalidad mayor que atraviesa ese rango, yo ese nivel lo puedo utilizar según si el precio está cotizando por debajo de ese nivel, yo puedo utilizarlo como, o si el precio está cotizando por encima de ese nivel mensual o semanal o de temporalidad mayor, yo puedo utilizarlo como, correcto, Cristian, correcto, según la polaridad. A mí me interesa, o a todos nosotros nos interesa, tener un rango específico en el precio, ¿ok? Máximo y mínimo, porque no es lo mismo analizar un mes cuando tenemos 3 días de formación de vela, a analizar un mes cuando tenemos 15, 20 días de formación de vela. Y eso hay que tenerlo claro. No todos los días los operamos igual, por eso los setups no son iguales todos los días. Y por eso cuando tú te robotizas a operar una estrategia, la estrategia no sirve unos días, o otros días sí sirve, y así. Y claro, y tienen la idea también, es una idea engañosa de que si tienes una estrategia vas a ser rentable, porque claro, la aplicas y cuando te da un ratio de 1 a 50, ¿no? Pero luego tienes 100 operaciones perdidas. Entonces, ¿de qué te sirve la estrategia? Como este nivel es el que atraviesa nuestro rango actual, vamos a ir a temporalidades menores. ¿Ok? Solamente teniendo en consideración este nivel que atraviesa el rango actual, luego vamos a volver a marcar un siguiente nivel. Lo que menos quiero hacer ahora es rayar o ensuciar el gráfico. Y también vamos a repetir lo de los máximos y los mínimos. Vamos a tener en consideración los máximos y los mínimos del rango anterior, que en este caso, según la temporalidad, es un rango mensual.
¿Listo? Muy bien. Con esto nos vamos a ir a temporalidad semanal, ¿de acuerdo? ¿Hay más niveles en temporalidad mensual? Claro que sí los hay. Inicialmente vamos a trabajar con el nivel que atraviesa nuestro rango actual para entender qué ha pasado en estos 3 días de marzo. Y así lo vamos a seguir haciendo durante las próximas sesiones de training y análisis en vivo. Vamos a semanal y probablemente en semanal también tengamos uno que otro nivel que se atraviese dentro del, en este caso, la semana actual, el rango de semanal de trading, ¿ok? Reciente, y que también va a servir para que nosotros coloquemos trades en determinada dirección. De momento lo que tenemos es un límite inferior, ¿ok? Y tenemos el máximo del mes anterior, y el mínimo del mes anterior. Listo, perfecto. Vamos a tener esos 3 niveles como referencia y en semanal vamos a empezar a trabajar también qué otros niveles tenemos en confluencia. Según el rango de la semana actual, que para no ensuciar el gráfico, quiero que ustedes visualicen el máximo de la semana y el mínimo de la semana, ¿ok? Y esto lo van a aplicar a Bitcoin, a cripto, a índices, a lo que ustedes deseen, lo que ustedes operen, ¿ok? Porque es un análisis, es una ciencia técnica, es un análisis netamente técnico, entonces vamos a aplicar esto a cualquier instrumento. Y si queremos validar información, dependiendo del mercado que operen, criptos, forex, commodities, ¿ok? Lo pueden hacer también para efectos de validar la idea que tengan, la idea de dirección en el plazo intermedio o largo plazo, que pueden ser de 3 a 6 meses realmente. No voy a decir un año porque para mí largo plazo, 6 meses ya es largo plazo, según como yo lo aprendí de Michael. Eso para validar una idea de dirección de precio, repito, en un plazo mayor. Pero si vamos a hacer un análisis netamente técnico para utilizar niveles de temporalidad mayor en temporalidad menor, trasladamos estos precios a temporalidad menor. Trasladamos el límite inferior de un fair value gap a temporalidad menor y, por ejemplo, aquí en semanal, ¿cuál es el nivel que se atraviesa o cuáles son los precios que se atraviesan de momento en el rango de trading de esta semana? Rango de trading de esta semana, máximo y mínimo. ¿Qué niveles ustedes visualizan? Colóquenmelo en el chat, que se atraviesan en el precio y que ustedes conozcan, por supuesto, según el bloque o módulo en el que estén. Por allí Verisa nos marca un fair value gap, muy bien. ¿Qué otro precio tenemos? O todos ven el fair value gap. Ok, 50% de un bullish fair block, muy bien. Un bullish fair block semanal, muy bien. Su apertura también podría ser, ¿correcto? Claro, muy bien. Ahora fíjense, voy a marcar uno en específico. Dos en específico, ¿de acuerdo? Voy a marcar 2 en específico. Permítanme borrar los dibujos. Ok. Entonces voy a marcar 2 precios específicos. El primero va a ser este fair value gap, que curiosamente está muy cerca del límite inferior de otro fair value gap mensual. Lo voy a marcar con otro color. Ok, listo. Y acá también voy a colocar otra línea con el mismo color para identificarlos. Perfecto. También voy a marcar el 50% de este bullish, ¿de acuerdo? Me interesa lo siguiente. Si este mínimo no es más bajo, no necesariamente he de tener un bloque de órdenes. Los bloques de órdenes relevantes se forman en neutralización. Los que no son relevantes solo crean reacción en el precio. Entonces, probablemente yo he de tener una reacción en la apertura de este aparente bloque, ¿ok? Pero es muchísimo más factible marcar el min threshold de este bloque. Sí, porque este no se ha creado en neutralización y allí está el cuerpo que nos da la idea de, o nos convence aún más, ¿no? El cuerpo.
No digo que un order block tenga que tener un cuerpo descomunal, pero tiene que tener un cuerpo prudente. Entonces vamos a marcar el 50% de este bloquecito de órdenes. Con este color. Y adicionalmente, porque hay retail traders que operan esta apertura, por supuesto que sí, y porque es un precio que genera reacción. Ok, listo. Muy bien. Con estos niveles y con esa información, pasamos a temporalidad diaria. No estoy marcando, a ver, vuelvo a temporalidad semanal para dejar algo claro. No estoy marcando este máximo y este mínimo, ¿ok? Y, sigo un fractal alcista Fibonacci, ¿no? Mínimo, máximo, ya, vamos a comprar aquí. Claro que yes. No estoy haciendo eso. No hagan eso. De momento no hagan eso, por favor. No es llenarnos la cabeza de esas ideas, repito, subjetivas, ¿de acuerdo? No. Vamos a ir a temporalidad diaria y vamos a estudiar. Vamos a estudiar como tal lo que les mencionaba. Vamos a tratar de comprender y leer adecuadamente este rango semanal actual. Y curiosamente, esta semana, ¿cuándo comenzó? ¿Quién me da la fecha? ...28 de febrero, ahí está, hacemos clic, marcamos el 28 de febrero. Según lo que hemos visto en parte de la primera lámina que se les ha mostrado, que teníamos las etapas de formación de una vela japonesa. ¿Cuáles eran? La apertura, la manipulación, la expansión y por supuesto luego tenemos una etapa de distribución que es la que da paso al cierre. Lo que a nosotros nos importa es llegar por lo menos hasta la expansión, porque la distribución es un retroceso y no queremos comernos el retroceso de una vela, a efectos de que el precio toque un take profit. En este caso, yo voy a marcar, o marcamos, ¿ok?, la apertura de esta semana. La vamos a tener en consideración. Listo. Aquí sí voy a hacer este espacio así. Yo podría continuar acá, traders, marcando niveles horizontales con el fin de decirles, miren, aquí hay esto y por eso reaccionó aquí. Ok, lo puedo hacer. Pero quiero que se entienda algo específico. Fíjense hacia dónde sale el Euro Swing de esta vela semanal. El Euro Swing de esta vela semanal se dirige justamente hacia un Fair Gap pasado, que sirve como resistencia por la polaridad que está siendo validada. En muchos de los pares o instrumentos, en algunos instrumentos, la gran mayoría hemos tenido gaps al comienzo de esta semana. Y qué bello es realizar esta sesión consultiva justamente con este ejemplo, porque a ustedes les va a permitir comprender en qué instrumentos el precio revisita el punto de apertura y en qué instrumentos el precio no lo revisita. En este caso, sí lo revisita y tenemos además una razón adicional para colocar un trade en corto. ¿Y cuál es? La neutralización del máximo anterior. Esta neutralización se genera en día martes. Y según la teoría del weekly bias, nosotros podemos tener formación de máximo o mínimo desde que abre el mercado, que es en día domingo, UTC-5, hasta el 13 de marzo, porque el 13 de marzo tenemos cambio a UTC-4 para hora Nueva York. Desde que abre el mercado, desde que apertura la semana, ¿ok?, hasta el día miércoles en la New York Open Kilsen. ¿Correcto? Hasta el día miércoles en la New York Open Kilsen. Eso lo menciona Michael para Forex, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con Bitcoin? ¿O qué pasa con aquellos instrumentos que están activos 24/7? Para estos instrumentos que están activos 24/7 y adicionalmente, como toque especial, para Forex también, para cualquier mercado, la recomendación que se les ha hecho en lecciones es que ustedes partan un periodo en dos. Y no me refiero a que si es un periodo diario, vayan a temporalidad de 12 horas. No. Pueden ir incluso a temporalidades mucho menores. ¿Para qué? Para entender el comportamiento del price action y dividir el periodo en dos.
En el primer periodo, ¿ok? Es decir, en la primera parte de ese periodo, mejor dicho, ustedes van a tener esa formación de máximo mínimo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si esta semana comienza el 28 de febrero, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina? En Forex, el 4, ¿verdad? Muy bien. Si yo esta semana la parto en 2, es decir, 2.5 días con 2.5 días, este es el día central. El día miércoles es el día central. ¿Tuve o no en la primera parte del periodo semanal la formación de algún máximo siquiera o de algún mínimo siquiera? Claro que sí. El máximo del día martes. ¿Qué pasa el día martes? El precio neutraliza el máximo del día lunes y cambia de dirección. No estamos partiendo de la idea de condiciones estrictas que se tengan que seguir para llevar a cabo una estrategia, no, sino de criterio. Se les ha mostrado en lecciones que a partir de una neutralización uno puede tomar decisiones porque puede venir una reversión o un retroceso. En este caso tenemos una reversión. Y para que se valide una reversión, el precio tiene que haber neutralizado tanto máximo como mínimo o mínimo como máximo del periodo anterior. El día martes neutraliza el máximo del día lunes y a la vez neutraliza el mínimo. Correcto. Entonces, yo lo repito, ¿no? No tienes que ser un profeta del precio para saber hacia dónde va a salir, pero sí puedes tener una pauta para por lo menos trabajar una dirección. Aunque sea un retroceso, que tú pienses que no, ahora sí el precio va a dispararse o va a desplomarse, pero aunque sea un retroceso y tú estés equivocado en tu idea de que va a expandir o de que va a revertir, ese retroceso puede ser de una cantidad de un porcentaje determinado, una cantidad de puntos determinada o una cantidad de pips determinada que por lo menos a ti te sirva como un 1 a 1, un 1 a 2, donde saques parciales, te pagues a ti mismo, te sientas satisfecho, te quedes tranquilo, te sientas contento, protejas esa orden y listo, y ya está, y no pasa nada. Y lo que pasa después es, bueno, este análisis sí salió bien, el precio sí se fue en la dirección que yo analicé y tienes que retroalimentar eso. Incluso a ti mismo te tienes que retroalimentar. Okay, ¿por qué el precio sí fue en esta dirección? Se fueron validando niveles bullish. El precio fue respetando niveles bullish. De repente acá sí se neutraliza un mínimo, pero esta neutralización de mínimo sirve para que el precio sirve como combustible para el precio para que siga en dirección alcista. O viceversa. Esta neutralización de un máximo sirve como combustible para que el precio vaya en dirección bajista. ¿Qué es lo que vemos en el día martes? Tenemos la neutralización de un máximo que sirve como combustible para que el precio se desplome. A esto me refiero. Si se les complica el análisis o comprensión, lectura de los rangos, dividan un rango, incluso proyecten el rango. Sea un rango semanal, sea un rango mensual, sea un rango de 1 hora. Si es de 1 hora, váyanse a 5 minutos y dividan. ¿Cuántas velas de 5 minutos tiene una vela de 1 hora? Matemática. 12, correcto. Dividan. ¿En cuánto hay que dividir entonces el periodo? ¿Cuántas velas va a tener cada periodo? Correcto, va a tener 6 velas de 5 minutos. No te vas a ir a temporalidad de media hora porque no vas a ver nada en media hora. Vas a ver solo 2 velas. Pero en 5 minutos vas a tener un máximo y un mínimo, que pueden ser, sí, posiblemente el máximo o el mínimo de esa vela de 1 hora. Que puede ser que ese máximo o ese mínimo nunca más se ha roto. Porque de repente el máximo se formó en el límite superior de un fair value gap. Y ya el precio no tiene altas probabilidades de regresar allí, porque para variar estamos en un order flow bajista. Entonces, si se forma el máximo en un límite superior de un fair value gap, el precio tiene que expandir bajista, de repente se te valida un bearish order block, se te valida un bearish breaker, etcétera, etcétera, o un bearish propulsion block, etcétera, etcétera. Y eso permite que tú en ese contexto sigas vendiendo. En este rango semanal, por ejemplo, ya lo tenemos partido en 2, pero voy a quitar esta línea del medio, ¿ok? La línea del miércoles. Ya sabemos
¿Por qué el precio crea el máximo? Aquí. Lo voy a cambiar de color y lo voy a nombrar también. Ahora, no voy a pasar por 4 horas. Me voy a ir directamente a 1 hora. ¿Por qué, Ángel? Porque lo que me interesa es que vean cómo se comporta el precio cada día. ¿Vale? Esto no quiere decir que no debas ir a 4 horas y analizar también los niveles que tienes allí. Para efectos de practicidad me voy a ir a 1 hora porque quiero, repito, que vean el comportamiento del price action para entender y comprender y dar lectura al rango de manera adecuada. ¿Ok? Que sería lo primero que vamos a estudiar dentro de esta sesión consultiva. Vamos entonces a dividir los periodos diarios en temporalidad de 1 hora. Tuvimos entonces la apertura semanal aquí. ¿De acuerdo? Voy a quitar esto y vamos a poner en este momento pantalla completa. Voy a marcar mejor esto. Sí, es correcto, tengo muchos niveles atravesados, pero vamos a ver cómo yo los puedo trabajar de manera eficiente. Tengo el precio cayendo, ¿de acuerdo? Abre la semana y se me forma un primer rango. Máximo de la semana, de momento. Voy a quitar esto, ok, voy a quitar esta línea también. Máximo de la semana, de momento, mínimo de la semana. Hay ocasiones en las cuales probablemente algún profesor pasado tuyo te haya dicho cuando una vela japonesa no tiene máximo o no tiene mínimo, sí o sí se tiene que formar ese máximo o ese mínimo. Ok, yo no digo que sí o sí. Yo digo que hay veces en las que sí el precio revisita ese nivel solo para crear un máximo o solo para crear un mínimo y luego toma la dirección contraria. Y por ejemplo, es curioso porque voy a hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo en libra dólar con euro dólar, y en euro dólar no tuvimos al precio revisitando el máximo de la semana, que es el mismo precio de apertura. En este caso tenemos un primer rango. A eso me refiero con establecer un primer rango de la semana. ¿Para qué? Para saber si el precio va o ha neutralizado su máximo o su mínimo y a partir de allí tomar decisiones. Entonces, su máximo y su mínimo, visualmente acá, traders, visualmente. ¿Qué sucede aquí? Tenemos una contracción fuertecita del precio, retroceso ¿hacia dónde? Hacia el límite inferior de un fair value gap semanal, todo el sentido del mundo. Tenemos un pequeño retroceso, el precio insiste en subir. ¿A partir de qué hora? A partir de las 00 horas. ¿Qué tenemos aquí a las 00 horas? Market protraction. El market protraction lleva el precio hacia el fair value gap y se me valida un fair value gap pequeñito, que en sesión de Londres sirve ¿para qué? Para que el precio expanda alcista. Claro, aquí hay buy side liquidity. En cuyo caso el precio tienda a tomar esta dirección, porque aunque exista el fair value gap semanal y aunque exista el límite de un fair value gap de un mes, okay, no quiere decir que el precio lo tenga que respetar sí o sí. Recuerden que en la clase de fair value gaps hemos estudiado que el precio un fair value gap se va a complicar. Van a haber ocasiones en las que el fair value gap se complica, pero nosotros podemos atender esa complicación identificando la etapa de formación de cada una de estas velas de 1 hora y reaccionando a tiempo, porque si por ejemplo uno decide entrar en el 50% del fair value gap semanal que está identificado con líneas naranjas, tú lo que vas a hacer es monitorear la orden y vas a ver, claro, estos equal lows y te vas a convencer y vas a decir, ok, entonces yo voy a ventas o voy en corto acá, pero que yo haya entrado acá no me asegura, no me garantiza que el precio sí o sí vaya en esa dirección. Tengo acá también buy side liquidity. Si la semana va a ser bajista, se necesitan neutralizar máximos para que vaya bajista. Entonces, ¿qué pasa? Tú entras a las 2 de la mañana, apertura de Londres, ¡pum! 50% de ese fair value gap, equilibrio, lo validas con un nivel en el pasado y vendes. Es un trade. Imaginemos que entras preciso en el 50%. ¿Ok? Entonces, tú entras en el 50%, tu stop loss es de 10 pips, nunca es tocado, ¿ok? Y mira, te da 30 pips esa orden. Michael lo dice en alguno de sus vídeos gratuitos de YouTube. Un setup diario
te puede dar de 10 a 30 pips en forma de scalp. En forma de scalp es factible tener de 10 a 30 pips. Y acá lo tenemos, acá traders, entrando en el equilibrium. No entrando en el máximo, entrando en el equilibrium. Con esto no quiero decir que les baste. Algunos de repente sean swing traders, algunos de repente sean position traders. Y esto, pues, ok, es un pedacito. Eso es stop loss, básicamente. Es su 1-1. Pero aquellos que somos intraday traders o scalpers, esto, yo estoy más que seguro y garantizo que esto es suficiente. Y no necesariamente te vas a salir en 30 pips, te vas a salir en 20, en 25. O te vas a salir en ese fair value gap porque comprendes que es un obstáculo. De repente allí el precio consolida. La expectativa no es que revierta porque estás entrando sobre la base de un fair value gap semanal. La expectativa no es que revierta. Pero puede pasar. Y acá tienes un trade bonito, listo. El día lunes continúa alcista, de repente procuras continuar vendiendo en estos límites, pero si acá colocamos la 1 de la mañana y las 5 de la mañana, ¿qué tenemos aquí? Apertura de vela de 4 horas a la 1 de la mañana, expansión alcista. Se fijan cómo estas etapas, ¿ok? Para la comprensión y lectura adecuada de rangos, cobra sentido cuando sabemos cuándo abre una vela importante, como una vela de 4 horas, que se ha estudiado en las lecciones de Fair Value Gaps. Apertura de vela de 4 horas, al equilibrium de un Fair Value Gap semanal, y podemos vender ¿con qué? Con la expectativa de que el precio expanda bajista. Esa es la expectativa, ese es el mindset que se tiene antes de entrar al mercado. Y por eso se espera que el precio llegue a determinados precios, valga la redundancia. Esa es la razón por la cual es necesario, en ocasiones, tener paciencia. ¿Por qué digo en ocasiones? Porque cuando tengan más experiencia, ustedes van a estar en la capacidad de, ok, son la 1 de la mañana y a ver, pues no puedo irme a descansar, pero entiendo perfectamente que el precio puede subir. Entonces voy a comprar 10 pips, 15 pips, 20 pips. Y compras, ¿ok? Y monitoreas esa orden porque sabes que el precio, el mindset más grande es bajista. O tu idea es vender. Tú quieres vender y quieres una venta importante porque tienes sell side liquidity la semana anterior, formado por la mecha. Entonces, para eso yo los estoy preparando, para que ustedes estén en la capacidad de operar compras según les convenga. Y cuando digo les convenga no me refiero al dinero, me refiero a la gran mayoría de los que están aquí son de Latinoamérica, son de América. Y para América Londres nos queda de madrugada. Por eso digo, si tu idea o tu conveniencia no es amanecerte, no es madrugar, vas a operar o vas a tratar de colocar un trade que te dure media hora, 40 minutos, una hora como máximo. A eso me refiero con conveniencia. Pero si finalmente te vas a madrugar todo Londres, entonces esperas, ¿no? Esperas, en lugar de tomar un trade de 20 pips, esperas que el precio llegue a un nivel jerárquico que te brinde 100 pips, 200, 300 pips. ¿Me explico? Una vez que se ha comprendido de manera básica, ¿ok? Porque la idea no es arrojar información en esta sesión consultiva. Una vez que se ha comprendido cómo marcar los rangos incluso desde temporalidad mensual, qué marcar en semanal, qué marcar en diario, lo siguiente es cuándo colocar una orden. Y cuando hablamos del momento en que colocamos una orden, hablamos de 4 cosas específicas, ¿ok? Que tienen que ver exactamente con las etapas de formación de una vela. Primero analizamos el rango. Primero tratamos de leer el rango. Tanto el rango actual, si es que ya está en proceso, ¿ok? ¿A qué me refiero? A que puedes tener una vela mensual, no necesariamente con 3 días de abierta, ¿no? De desarrollada, sino puedes tener una vela mensual con 15, 20 días, lo he dicho. Y tienes que analizar ese rango, qué ha pasado en esta primera mitad del mes,
qué puede suceder en esta segunda mitad del mes y vas proyectando dependiendo de los niveles que tengas y dependiendo de la polaridad de esos niveles que tengas alrededor del precio actual. Ahora, ¿cuándo colocar una orden? Lo primero, marcar las aperturas de vela. Y vamos a estudiar las aperturas de vela. Lo segundo, hacia dónde se dirige el Judo Swing de esa vela. Si es que tengo un nivel importante jerárquico por encima de la apertura de la vela que me pueda servir, que pueda respaldar un trade en corto, que patrocine un movimiento bajista, que sea de jerarquía a ese nivel. Repito, tener expectativa de formación de una expansión en una vela determinada. Puede ser una vela de 4 horas que tú proyectes que expanda alcista. Entonces vas a procurar que el Judo Swing de esa vela de 4 horas se dirija a un nivel bullish por debajo de su apertura, correcto. O si en definitiva el precio ya superó la apertura y está cotizando por encima de ella y de pronto muy cerca a la apertura tienes un nivel bullish, ya no por debajo, sino imagínate que lo tienes allí mismo en la apertura. Y de repente ves que el precio ha expandido una cantidad significativa, una distancia significativa y de pronto se regresa a la apertura. Hay ocasiones en las que esa apertura puede volver a ser utilizada para colocar trades en largo. Porque luego de generada esa expansión, el precio tiende a regresar a discount. Y si la apertura te queda en discount o en el contexto anverso, tienes la apertura y el retroceso, lleva el precio hacia zona premium. Y en zona premium tienes nuevamente la apertura. Podemos utilizar la apertura para reingresar. Por eso es que yo en los vídeos gratuitos también menciono que la apertura es un key level. Es un key level porque el precio tiende a revisitar las aperturas y ¡pum! Y salir en la dirección que tiene. No necesariamente se pone a jugar en la apertura, consolidar. Bueno, hay ocasiones en las que se complican. Los niveles se complican. Las aperturas de bullish share blocks, los mid threshold y demás. Cuando se complican las probabilidades se reducen y es mejor neutros. No ponernos a apostar, porque ¿qué pasa dentro de una consolidación? Cuando el precio está marcando máximos o está marcando mínimos, la gran mayoría de participantes del mercado están colocando órdenes en compra, en venta, en compra, están apostando. Y aunque en definitiva lo que nosotros hacemos es una apuesta, pero es una apuesta fundamentada. No es una apuesta que hagamos, bueno, va a subir. No es algo que hagamos porque creemos que va a pasar. Es una decisión fundamentada en los conceptos, la teoría y la información que hasta el momento estamos estudiando. Exactamente. Y esa decisión la basamos en probabilidad. Y la probabilidad se puede disparar muchísimo cuando tenemos o utilizamos niveles de patrocinio institucional, de jerarquía, para hacer ups en largo, para hacer ups en corto. Si yo ya tengo entonces la idea de que el precio o la vela japonesa de determinado periodo, porque puedes estar operando velas de 1 hora y tener la expectativa de que esa vela de 1 hora expanda 50 pips, que puede ser, sobre todo en días de fundamental. O si es que el precio te crea un vacío de liquidez y tienes la suerte y la dicha de tomar ese movimiento, una vela de 1 hora te puede dar 50 pips. Y si de repente no es una vela de 1 hora, es una vela de 4 horas, también te puede dar el mismo porcentaje de movimiento, los mismos puntos, la misma cantidad de pips. Pero es importante, antes de colocar la orden, comprender cuáles son las etapas y cuáles son los precios específicos. La apertura, los bullish levels que se encuentran por debajo de la apertura para comprar y hacia donde pueda dirigirse el Judo Swing de una vela alcista, los bearish levels que se encuentran por encima de la apertura y a donde se pueda dirigir el precio para crear expansiones bajistas,
y la expansión, que es importantísimo tenerla en cuenta. Pero además de eso, también es importante que nosotros consideremos la contracción de las velas japonesas. Porque esta contracción puede significar un trade en largo para nosotros, cortito, ¿ok? Por ejemplo, en fundamental, cuando el precio tiende a expandir 50 pips en 2 minutos y de repente encontraste un bearish level por encima de esa expansión, vendes y te das 25 pips en corto y listo, son 25 pips, es una contracción pequeñita, pero luego el precio se fue, se siguió yendo hacia arriba. A eso me refiero con contracción. Las contracciones, por ejemplo, cuando trabajamos rejection blocks, cuando tú trabajas un rejection block, tú ves tremendo cuerpo de vela que llega al rejection block, bullish o bearish, y decides entrar en los máximos o mínimos de ese rejection block, que están establecidos por la mecha, ¿ok? La mecha. Punto límite, la mecha. Un rejection block es la mecha, es así de sencillo. Pero sobre todo cuando son mechas grandes. Son mechas que hay que considerar. Entonces, cuando el precio llega justamente al rango de esta mecha, tú entras en el rejection block. ¿Y qué esperas? Una contracción de la vela que tenía tremendo cuerpo y llegó al bullish rejection. Ok, una contracción hacia arriba que puede llegar a hacerte hasta 100 pips. Y alguna vez, en alguna lección anterior, se los mostré. Sobre eso está en la clase de rejection blocks. Allí les mostré con una operación cómo operé la contracción de una vela. Operar una contracción de vela no quiere decir necesariamente que ya el precio va a cambiar de dirección. Recuerda que, todos los días hay un setup. En una sesión diaria con 20, 30, 40 pips podemos estar totalmente satisfechos, incluso hasta con un 1 a 1, ¿no? Con 10, 20 pips podemos estar satisfechos. Ok, este día ya lo operé, este día ya me salió bien, perfecto. Aunque tú tengas una operación buena en el día, listo, tu día se puede haber terminado. Que yo tome 50,000 operaciones en sesión de trading en vivo, no me hace el mejor trader del mundo. Y si lo hago es netamente para que ustedes tengan dinamismo en su toma de decisiones y vean que es posible. Sí, es posible. Pero a mí no me hace ni mejor ni peor que ustedes. Porque yo las 50,000 operaciones las puedo perder. Y ustedes con una operación me ganaron. Y no tiene que ser, por supuesto, causa para decir, wow, Ángel puede y yo no. No, si yo puedo, al contrario, tú también puedes. Esto de lo que acabamos de hablar, cuándo colocar una orden, lo vamos a ver en el gráfico también. Y volvemos a este ejemplo. Específicamente en el día lunes, tenemos la apertura de una vela de 4 horas, ¿de acuerdo? El Euro Swing que se dirige ¿hacia dónde? Hacia el equilibrium de ese Fair Value Gap semanal, marcado con líneas naranjas. Lo voy a establecer aquí. Y sí, remarco que ustedes pueden ir colocando sus preguntas en el chat. ¿Por qué? Porque es una sesión consultiva. Lancen las preguntas que sean necesarias. Ok, entonces tengo la apertura de esta vela de 4 horas, ¿de acuerdo? Es una vela de 4 horas para Forex a la 1 de la mañana. Movimiento de Euro Swing. ¿Qué tengo en medio de? Tengo ¿qué Kilson tengo en medio de esta vela de 4 horas? La London Open Kilson, muy bien. Entonces el precio tiende a subir. 2 de la mañana, apertura de las 2 de la mañana, se dirige al equilibrium del Fair Value Gap semanal, venta. ¡Bum! Este puede ser el máximo de la sesión de Londres, porque del día lo tengo mucho más arriba. Entonces yo decido vender, ¿vale? Yo decido vender en el equilibrium. Voy inicialmente a neutralizar el mínimo de la vela de ese mismo periodo. Entonces el precio contrae, apertura la siguiente vela, es decir, la de las 3 de la mañana. Pequeño Euro Swing hacia arriba. Y ahora sí se neutraliza el mínimo de la vela anterior, es decir, de la vela de las 2 de la mañana. Yo ya entré. Aquí que estoy mapeando el Euro Swing de la vela de 4 horas.
porque esto es un lapso de 4 horas, ¿ok? 1, 2, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, listo. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. Y aquí en este precio marco de las 5 de la mañana porque quiero ver el precio de apertura. No lo quiero poner allí para... ¿Ok? Entonces, fíjense la cantidad de pips. Si entro en el equilibrium, quiero neutralizar ese mínimo y estoy a 17.3 pips de neutralizarlo. Cuando uno va por una neutralización, uno puede ir a por una cantidad de pips un poquito más allá de la neutralización o un porcentaje un poquito más allá de la neutralización. ¿De cuántos son los pips? ¿Cuál es la cantidad de pips, mejor dicho, que el precio tiende a neutralizar en un mismo día, en una misma sesión, la que tenemos en nuestra mentecita, la que hemos aprendido? ¿Cuánto es esa cantidad de pips? Ok, de 5 a 15, ¿correcto? De 5 a 15. Entonces, lo que hacemos es, ok, me voy 5 pips por debajo de esta neutralización. Ok. Ahí. Oh, no, yo quiero ir 10 pips por debajo de esa neutralización. Ok, 10 pips por debajo de esa neutralización. ¿Por qué ir a 15? El Fair Value Gap ya me sirve como un soporte, ¿no? Y es un soporte que está dentro de este mismo movimiento, por decirlo así, dentro de este mismo movimiento bajista, ¿no? Fair Value Gap de 1 hora, movimiento bajista de 1 hora. O lo rompe o se queda allí. Sí, tengo un Fair Value Gap semanal respaldándome. Todo puede pasar. Y todo va a ser siempre un aprendizaje. Entonces mi entrada pudo haber sido desde el equilibrium hasta aquí 20 pips, ok, dentro del rango que tengo hasta la neutralización de 5 del mínimo de esa vela de 1 hora, ok. De repente yo no ingresé exactamente en el equilibrium. Yo esperé algo más, un movimiento, entré por aquí, ok. Si este mínimo puede ser neutralizado por 5 pips, entonces tomo cualquier precio, me voy hasta aquí y miren, 5 pips, 18 pips, cuando llego aquí son 18.3 pips. Yo en este punto, aunque no mi número no esté redondo, ya debería. ¿Por qué? Porque el algoritmo tiende a entregar una cantidad de pips muy exacta, muy precisa. ¿A qué me refiero con eso? El algoritmo te va a entregar aquí 36 pips exactos. ¿Me explico? El algoritmo te va a entregar desde el equilibrium, que es un fair value, hasta ese mínimo 31.5 pips exactos o 30 pips exactos dependiendo del broker al que le estén dando lectura, ¿ok? Del gráfico del broker al que estén dando lectura. En este caso estoy usando forex.com, que para mí es el más confiable porque siempre lo he visto de Michael. Pero recuerden, el algoritmo, cualquier algoritmo para cualquier mercado, además de tender a repetir comportamientos y de que estos comportamientos sean similares, en cualquier mercado, la cantidad de puntos, porcentaje, pips, lo que sea que ustedes estén operando, siempre va a ser muy precisa. La cantidad que se entrega en retroceso, en expansión, va a ser muy, muy precisa. Y merece, y es efecto de estudio, es materia de estudio, es materia de estudio analizar cuántos pips expande desde este mínimo hasta este máximo el precio, cuántos pips desde este máximo hasta este mínimo retrocede, cuántos pips revierte desde este máximo hasta este mínimo. No son cantidades aleatorias. Y comprender eso a ti te permite saber el rango por el cual vas a ir. Te permite a ti entender dónde es más sensato colocar un take profit, dónde es más sensato sacar un parcial y dónde es más sensato colocar un stop loss. Porque si tú entraste por aquí, no vas a colocar tu stop loss en la luna, sino vas a proteger rentamente ese máximo y ya está. Pero si tú entraste en el equilibrium, todavía te da chance de proteger quizá el límite del fair value gap, dependiendo de si usas 10 o 20 pips, dependiendo, ¿no?
Por ejemplo, acá a la entrada, hubiese podido estar acá con el mindset bajista, pero luego el precio revirtió, ok, no pasa nada. La vela de 4 horas siguiente apertura justamente en esa línea azul que tenemos allí. Tenemos mínimo muy pequeñito. Marcamos esta apertura. Marcamos la apertura de esta vela de 4 horas y vamos a estudiar esto así. Apertura, Apertura de vela de 4 horas. Tenemos esta apertura de vela de 4 horas, el precio expande, retrocede. Fíjense, cierres de vela por encima del Fair Value Gap semanal. Esto es interesante comprenderlo. Primera vela de periodo de 4 horas. Segunda vela de un periodo de 4 horas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos al precio cerrando dentro del Fair Value Gap. ¿Cuál es el entendimiento? Que si el precio sale de él, podemos vender, ¿no? Esperando que vuelva a ser, de alguna manera, el precio vuelva a ser atraído hacia el Fair Value Gap. Para continuar yo vendiendo, para tener la idea de continuar vendiendo, yo necesito que se me valide un order block. Si este es un order block, yo lo que necesitaría es identificar si el mean threshold de ese order block está siendo violado hacia abajo, roto hacia abajo. ¿Cómo lo sé? Trazo el 50% de este rango y me doy cuenta de que sí, el precio efectivamente cierra por debajo de ¿qué? Del mean threshold, del 50% del cuerpo de esta vela. Y quizá yo podría haber entrado en un corto valiéndome del Fair Value Gap mensual y el Fair Value Gap semanal. Pero si me voy a un gráfico de líneas, yo voy a tener este máximo y este máximo. Y para que el precio caiga, se necesitan romper máximos. Tengo equal highs. Entonces, quizá, ¿qué más me puede convencer de que el precio... A ver, antes de dar esa idea, yo acá puedo... En algunos brokers probablemente este máximo sea más alto que el anterior, ¿ok? Y probablemente los niveles también varíen. Eso lo tengo que decir muy claro. Y los invito a realizar esa comparación con FXM, con Oanda, ¿ok? Y me la pueden enviar. Y así, y aunque estén viendo este vídeo en el 5.º mes, en el 6.º mes o después, cuando encuentren este tipo de diferencias, envíenme imágenes a mi WhatsApp. ¿Qué más me puede convencer? Cuando tú tomas un trade, tú tienes la oportunidad de colapsar esa operación antes de que vaya mal. Tú no necesariamente tienes que permitir que el precio llegue a tu stop loss, ¿ok? Así como no necesariamente el precio va a llegar a tu take profit. En algunas ocasiones yo he tomado incluso decisiones, porque soy humano, de colapsar mis operaciones antes de que el precio llegue a take profit y luego llegaba a take profit. Y eso lo han visto en sesiones de trading en vivo. Pero también han visto cómo yo gestiono mis stop loss, porque 1000 veces es mejor tener un break-even que pérdida. Y de repente yo hubiese utilizado el límite inferior del Fair Value Gap mensual o la confluencia, el área que tengo aquí estrecha para entrar en corto. Claro, en una hora yo solamente veo esto. Pero si me voy a 5 minutos, no a media hora, no a 15, a 5 minutos. Es la vela de las 8 de la mañana, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocarle una línea a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana. Y acá yo voy a comprender muchísimo mejor por qué el precio no cae. Tengo la apertura de vela de las 8 de la mañana y acuérdense cuándo colocar una orden. Porque en esta sesión consultiva, la primera parte de esta sesión consultiva consiste en cuándo colocar una orden. Y más adelante hemos de hablar de cuándo colapsar una orden. Pero acá les voy a dar esa base.
La orden probablemente uno la coloque en el bearish order block que tengo aquí, neutralización de máximos anteriores, cierre por encima de máximos anteriores. Pero no tengo que tener el stop loss tan en la luna, ¿no? O en Saturno, ¿no? Encima del order block, del bearish order block. Porque una neutralización, si yo acá no tengo contracción, porque curiosamente esta área, que es un área bastante estrecha y de bastante sensibilidad, no funciona, el precio va a cerrar por encima de y va a utilizar el área con distinta polaridad. Y tengo que comprender esto basándome en el lapso de tiempo que estoy estudiando. Estoy estudiando a las 8 de la mañana con las 9 de la mañana. A las 8 de la mañana se me valida un bullish order block muy cerca a los límites de temporalidad mayor. El precio sube, me valida un bullish breaker, pero debajo del bullish breaker yo tengo un bullish order block. Y además tengo la New European Kilson en medio de. El precio tiende a respetar este bullish order block que se encuentra con polaridad, que se encuentra en medio de la polaridad de soporte de estos límites y expande. Y esto es lo que permite finalmente que la vela de las 8 de la mañana sea una vela totalmente alcista. Entonces, si tú ingresaste, voy a colocarlo así, ¿ok? Si tú ingresaste en este bearish order block, ¿de acuerdo? Apertura. Y colocaste 10 pips de stop loss, el precio sube, entras en un corto, sube y te empieza a cerrar por encima de. Si regresa, acá traders, dos decisiones. Te sales de la operación porque la polaridad de los niveles jerárquicos está como ¿qué? ¿Como resistencia o como qué? Como soporte, correcto. Entonces la primera decisión es colapsar el trade. ¿Por qué? Porque, antes de tener más drawdown, prefiero tener más información. ¿De acuerdo? Yo prefiero tener más información. Colapso el trade. Lo segundo que puedo hacer, reduzco el stop loss a 5 pips. A la mitad de lo que inicialmente arriesgué. Si estuve arriesgando el 1%, si esta operación va a salir mal, no voy a seguir arriesgando el 1%. ¿Por qué? Porque el drawdown máximo que tú puedes llegar a tener en una operación es de hasta el 70% de tu stop loss. No deberías tener más drawdown. Si es un stop loss de 10 pips, puedes tener hasta 7 pips de drawdown y no más. Si tienes más drawdown es stop loss. Y si tienes stop loss, entraste mal. Es sencillo y no hay mayor respuesta para eso. Pero si en esta operación tenías un 1% en riesgo y lo redujiste a 5%, a 0.5%, en la siguiente operación tienes la chance de ¿qué? De colocar un 0.5% y en un solo tramo mitigar tu pérdida anterior. Piénsenlo de esa forma. Piensen en esa nueva oportunidad que ustedes pueden tener para mitigar no un 1% como tal, sino más bien con un solo tramo, un 0.5%. Y de pronto te das cuenta de que aquí el precio me está dejando equal highs. Se rompe el máximo, un máximo, y cuando esto es así, se vuelve a neutralizar el mínimo. Y ya veo a muchos retail traders que por un cambio, entre comillas, ¿ok? Esto es entre comillas, por un famoso cambio de estructura en 5 minutos, toda la estructura mensual va a cambiar. No. El precio llega a los límites con polaridad de soporte. Y aquí es cuando tú puedes colocar el trade en largo. El día finalmente, ¿dónde termina? El día termina aquí. Pero si tú ingresas aquí por haber cambiado tu mindset, ¿ok? Tu modo de ver las cosas, porque el trading corto ya no iba a funcionar, o si de repente me sacó un break-even, o si de repente pasó lo que pasó, ok, entonces
hago lo contrario, pero me respaldo. Voy a entrar aquí, voy a colocar 10 pips, protejo este order block, perfecto, perfecto. Y voy por 10, 1 a 1. A la apertura semanal, si el precio visita la apertura semanal, tengo aquí un máximo, yo puedo ir a neutralizar ese máximo por una cantidad de pips importante. Puedo ir a por, en el mismo día, 5 pips, lo voy a marcar así, ¿ok? 5 pips, 10 pips, 15 pips. Lo voy a marcar así, 15, 10, 5. Entonces yo decido ingresar, por ejemplo, dentro de la New European Kill Zone. Aquí, el precio expande. Llega aquí, 18 pips. Hasta allí. No te da los 18 pips, se da 17 y se contrae. Se regresa. Probablemente, si te adelantaste a colocar un break-even, de repente te sacó. Si solo redujiste el stop loss a la mitad, si de repente sacaste un parcial en un 1 a 1, quedaste satisfecho. Es parte de tener un stop o no tener un break even. Es parte de. Y no hay que sentirse mal. Hay que estar contento porque la perspectiva fue bien y porque el día siguiente vamos a tener otra oportunidad. Es sencillo. Entonces, esto nos puede sacar. Y hay que ser conscientes de eso. ¿Cómo tratamos de resolver ese movimiento? Bueno, vamos a la vela de las 10 de la mañana. ¿Ok? Vamos a la vela de las 10 de la mañana. 9 de la mañana tenemos apertura, justo en confluencia con, la apertura semanal. Tenemos primer movimiento bajista, el precio retorna a la apertura, y de repente acá uno puede observar cómo los niveles se van respetando, ¿no? Esta es la apertura semanal, el precio respeta ese nivel y se cae hasta los límites, que tienen polaridad de soporte. De repente uno puede vender y tener 10 pips y listo, y genial. Pero mira, tengo acá un límite de un fair value gap mensual. Y esta es una apertura semanal. Entonces, cabe la posibilidad de que el precio aún expanda un poquito más. Y es justamente lo que hace. Si voy a neutralizar la apertura, voy a hacerlo por 5 pips. Voy a hacerlo por 10. Voy a hacerlo por 15. Bueno, me salgo en 25. Para mí 25 es bastante. Me salgo en 20. No me adelanto a colocar stop loss. No me adelanto a colocar un break-even, perdón. Stop loss siempre hay que colocar. Pero si mi stop loss inicialmente estuvo aquí y el precio ya salió, yo lo puedo subir por debajo del mid threshold. Si el precio expande, ¿ok? Y esto se ha explicado en las clases de order blocks, tanto en prementoría como en este cuarto mes. Si el precio expande en su apertura, en la apertura de un order block, uno puede subir el stop loss por debajo del min threshold. Entonces subo el stop loss al min threshold o por debajo de este mínimo, porque este mínimo se ha formado en los límites. Allí coloco mi stop loss. Entro aquí, el precio expande, retrocede los mínimos. Tengo estos mínimos neutralizados. Ahora sí, se forma este máximo, neutraliza el mínimo, vuelve a expandir. ¿Qué es la neutralización de un mínimo? Combustible para una expansión alcista. La idea es comprender los lapsos, ¿ok? Estos lapsos te permiten a ti saber cuándo colocar una orden. ¿Cuál es el primer rango, por ejemplo, que se me está formando dentro de la vela de las 9 de la mañana? El rango que se me está formando es este máximo y este mínimo inicialmente. ¿Y qué tengo aquí yo? Tengo la neutralización de ese mínimo de la vela de las 9 de la mañana, que es el primer mínimo del primer rango que se ha formado a las 9 de la mañana. Se neutraliza el mínimo, pero esa neutralización lleva el precio ¿hacia dónde? Hacia los límites de un fair value gap de temporalidad mayor.
No tengo que suicidar la orden colocando el stop loss allí necesariamente. Por debajo de los límites es bastante ya. ¿De cuánto es esta neutralización de esta vela? De ese mínimo de esta vela, 3 pips. No tiene que ser mucho. Una neutralización en 5 minutos hacia un nivel de jerarquía no va a ser de mucho. A menos que el precio venga de un nivel de la misma temporalidad, que puede ser. Como lo que vimos aquí, que teníamos cuando fuimos a temporalidad de 1 hora, ¿recuerdan? Teníamos acá un Fair Value Gap de 1 hora, con el movimiento bajista de 1 hora, y acá sí podría aguantarlo. Y el precio finalmente se terminó introduciendo nuevamente en el Fair Value Gap semanal de las líneas naranjas. Entonces, dentro de este rango de la vela de las 9 de la mañana, lo que tenemos es la neutralización del mínimo del primer rango y la expansión. Finalmente, esta vela, ¿cómo termina? Termina como un doji. Porque la apertura está acá. Termina como una vela alcista. Con un cuerpo alcista. La apertura está acá. Y el cierre, curiosamente, de esa vela está aquí. Termina como una vela bajista. Vamos a ver eso ahí a 1 hora. Sí, la vela bajista. Termina como una especie de doji. Corrijo allí y pido disculpas por la confusión. Termina como un doji. Ahora analizamos el periodo de la vela de las 10 de la mañana. Apertura de la vela de las 10 de la mañana. Se crean las neutralizaciones. Voy a borrar esto. Y ok, aquí algo interesante. Me voy a 1 hora. Vamos a hacer esto, ¿sí? Desde la apertura de la semana hasta el máximo, ¿cuántos pips? 20, ¿no? La entrega es precisa. En algunos va a ser 19.8, en otros va a ser 21.3. Porque hay una variación, es que eso es inevitable. Pero tenemos alrededor de 20 pips de neutralización del máximo de esta semana, pero no es cualquier máximo, es el máximo de una misma ¿qué? De una misma sesión. Tenemos ese máximo, ok, perfecto. ¿Qué pasa en día martes? Voy a quitar estas líneas, ok, permítanme un segundo. Vamos a ver qué sucede en día martes. Se revisita la apertura semanal, se neutraliza el máximo del día anterior. Ojo, esta neutralización del máximo del día anterior no suele ser tan relevante porque se da en Asia, ¿ok? Mucho más relevante es tener al precio yendo hacia un nivel de jerarquía en sesión como en la London Session o en la New York Session. Hablando específicamente de las Kilson, London Open Kilson, New York Open Kilson. Y en este caso, tenemos al precio yendo directamente ¿hacia dónde? Hacia un límite inferior de un día. Aquí faltó colocar el Fair Value Gap. Listo. No ingreso por una zona de oferta, no. Es el nivel. Es el precio específico. ¿Cuántos pips? Supera 4. Si le coloco 10, nunca toco stop loss. Y puedo vender allí. Perfecto. Claro que sí puedo vender allí. Apertura que tengo, primer máximo, primer mínimo de este rango diario. Tengo que esperar que el precio salga de uno de ellos, que visite alguno de ellos. Por eso es que, además de lo que estamos viendo el día de hoy, ustedes tienen recursos como el Asian Range, que les sirve para determinar, ok,
¿Cuál va a ser el rango de cotización con volumen importante? ¿Y qué pasa luego en Londres con el Asian Range? El Asian Range también tiene sus zonas premium, sus zonas de discount, su equilibrium, se neutraliza un máximo, cómo se comporta el precio cuando se reingresa al rango, cómo reacciona el equilibrium, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora el setup más sencillo que se les ha mostrado desde prementoría. Una vez que el precio llega a un nivel importante y luego de que neutraliza el máximo del día lunes, yo puedo hacer lo siguiente en 5 minutos. Fíjense cómo acá incluso se revisita el nivel. Una belleza. Que el precio suba no quiere decir que va a romper este máximo necesariamente. Ahora, como este es el impulso, el máximo que me crea este impulso, máximo, mínimo, nivel óptimo de entrada, puedo vender porque tengo niveles diarios patrocinando ese corto. Por lo menos voy a vender hasta estos límites que son mensual y semanal porque allí puede pasar algo. Allí el precio me va a consolidar, allí va a pasar algo. ¿Por qué? Porque estos son niveles diarios y los de jerarquía son los mensuales y semanales. Si yo tengo la expectativa de que el precio lo supere, necesito monitorear el trade o en definitiva sacar parciales y protegerlo, ¿no? Dejar lo que estoy dispuesto a dejar, ¿okay?, en cuanto a volumen, y si es que el precio me da la razón de superar esos niveles, entonces es un premio. Véanlo como premio, no como regalo, véanlo como un premio. Porque sí cobraron, es decir, ya estaban satisfechos con lo que sacaron del mercado. Y si repentinamente se rompían esos niveles, que era muy probable, entonces ya eso era un premio adicional. Tenemos el precio llegando a los límites, una reacción, Bearish Block, se introduce ahora sí, cierre de vela por dentro de los límites, vuelve a salir. Aquí es cuando tenemos que realizar nuestro análisis de lapsos, comprensión y lectura de rangos. Entonces, empezamos 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana y 10 de la mañana. ¿Qué hay que tener en mente? Las aperturas, los euro swings, las extensiones y las contracciones de vela. Aquí tengo apertura, la expansión, boom, 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 que justamente va hacia el OTE de este rango, ¿no? Premium. ¿Se puede vender en premium? Claro que sí, se vende en premium. Cierra la vela de las 6 de la mañana como una vela alcista. ¿Qué tenemos a las 7 de la mañana? Tenemos apertura, máximo, mínimo, retroceso. ¿Hacia dónde? Hacia la apertura semanal. ¡Qué bonito! Y en medio de tenemos un bearish block, validado dentro de este mismo lapso de tiempo de las 7 de la mañana. Venta, sin pensarse. Venta, stop loss aquí, 10 pips, genial. Aquí, 15 pips, perfecto. El precio cierra la vela de las 7 de la mañana, abre la de las 8 de la mañana, crea un retroceso, que es básicamente su euro swing, y expande bajista. Y esto es un retroceso. Esto es lo que no queremos comernos. Esta es la contracción de la vela de las 8 de la mañana. ¿Continúa siendo una oportunidad de venta? Mejor esperamos. No colocamos ventas porque está acá. La vela de las 8 de la mañana ya va a cerrar. Son 8:50, son 8:55. ¿Y qué pasa a las 9? A las 9, si colocaste tu stop loss aquí, ¡boom! Adiós stop loss. De allí que sea importante comprender la hora a la que colocamos nuestras operaciones. Apertura de vela de las 9. Se va a profit el precio. Y luego revierte. Crea el máximo de la vela de las 9 de la mañana y la vela de las 9 de la mañana, boom, boom, se cae. Apertura, cierre, es una vela bajista. Abre la vela de las 10 de la mañana. ¿Y qué tenemos a las 10 de la mañana? Curiosamente tenemos London Close Kilson. Hasta las 11. Tenemos límite superior del Fair Value Gap. Límite inferior del Fair Value Gap. Al precio retornando muy cerca del equilibrium del Fair Value Gap. Y saliendo nuevamente de. Aquí es cuando consolida. Se puede proteger este máximo. Y se expande bajista.
De esta manera es como entendemos cuándo entrar y cuándo no entrar. Por ejemplo, aquí esta vela, si analizamos esta vela de acá, quizá en algunos brokers su Euro Swing sí llega al límite. Y eso es lo que a algunos traders les da la oportunidad de vender en esos límites. Si lo saben identificar, por supuesto. Dentro de este contexto, estas dos velas son un bearish breaker. Y el bearish breaker es visitado. ¡Pum! Contrae la vela. Además de qué? Además de tocar la mecha de la vela anterior a la anterior, que es una zona de sensibilidad. Cierres por debajo de este cierre anterior, contracción, y se puede continuar vendiendo. Volvemos a una hora. Listo, tuvimos la formación del máximo de la semana en día martes hasta el momento. Ok. ¿Y qué pasó a partir de allí? El precio expandió bajista. Vamos a ver qué pasa en día miércoles. En día miércoles tuvimos al precio revisitando el mínimo de la semana anterior, que es un mínimo que se crea en la apertura de lo que aparentemente es un bloque de órdenes. Pero si vamos a ver los cierres están por encima de un min threshold semanal. De un bloque semanal, por supuesto, porque los min threshold hacen referencia a los bloques. Este es el bloque semanal. Su 50% está marcado con la línea morada. Vámonos a una hora nuevamente. Y acá tuvimos básicamente, ¿qué cosa? Los cierres por encima de. Vamos a 5 minutos. Y en 5 minutos yo alcancé a tomar un trade en sesión en vivo por aquí. Marqué 10 pips. No me tocó el take profit por nada realmente. Y luego se regresó. Y no pasa nada. Es un trade que se toma. ¿Por qué? Se tomó exactamente aquí el trade. Esta era una vela de desequilibrio. Contrajo, apertura y Euro Swing. El stop loss por encima de esta vela. Porque lo que me interesa que se cotice es el cuerpo de esa vela de desequilibrio. Apertura, Euro Swing, venta, stop loss aquí, corto de 10 pips. Realmente sí los da. Sí da los 10 pips. Pero no me tocó el take profit a mí. Y los que pudieron estar en esa sesión recuerdan eso. ¿Qué pasa luego de? Durante las sesiones se estuvo buscando trades en corto. Yo estuve buscando trades en corto con el fin de que fueran trades rápidos, ok, eficientes. Y fíjense acá, uno ve 5 minutos y dice, wow, son equal lows. Pero ¿qué pasa si vas a 15 minutos? En 15 minutos tienes esto, tienes cierres de vela por debajo del mínimo anterior. ¿Y qué es más importante, lo que diga 5 o lo que diga 15? Efectivamente, lo que pasa en la temporalidad mayor. Y yo en la temporalidad mayor tengo un bullish order block. Y es justamente lo que se viene a respetar. Además del min threshold, que está con la línea morada, ¿cuántos pips se supera el min threshold? 7.3. Cuando hablamos de neutralización de máximos o mínimos en sesión, o cuando hablamos de cuántos pips se supera en una sesión un nivel de jerarquía, no superan los 5 a 15. Si superan los 5 a 15 hay que ser cautelosos. Muy cautelosos. Pero si no lo supera, entonces uno puede entrar por mercado. Compra. ¿Cómo termina entonces el día miércoles? De hecho, en esa misma sesión se les comunicó que en el caso de que el precio subiera, se buscaría el Fair Value Gap semanal marcado con las líneas naranjas. En esa sesión lo teníamos marcado con líneas rosadas, curiosamente. Y es justamente lo que pasó. Y es justamente lo que había que hacer en consecuencia. Se informó de esto y fue lo que pasó. Que yo no haya buscado compras a mí no me hace un mal trader. Yo vendo
Listo, y las ventas que encontré se dieron muy bien. Y las mostré. Y las envié al grupo de Telegram. Y por ahí una compra pequeñita que me sacó. Y antes de que me sacara preferí seguir vendiendo. Y fueron buenas operaciones. Pero el mindset estaba en que el precio podía llegar a ese fair value gap semanal. ¿Y qué pasó en ese fair value gap semanal? El precio lo superó totalmente. Fíjense, cierre de mercado, ¿ok? Cierre de mercado, cierres por encima del fair value gap, con cuidado. Porque, a ver, en Asia no es que el fair value gap sea totalmente respetado. ¿Qué pasa en Asia? En Asia se llega al equilibrium, bullish proportion block dentro de, se neutraliza el máximo anterior y miren lo que pasa. Ya prácticamente llegando ahora, ¿no? Tenemos, o vamos a marcar nuevamente, el 50%. Bueno, lo voy a hacer referencial, ¿vale? Porque podría ser mucho más preciso. A ver, ahí. Listo. Equilibrium, proportion block, neutralización. ¿A qué hora? Market protraction, medianoche, neutralización de máximos, buy stops, participantes en compra, buyers. Y ¡buf! Se cayó. ¿Qué nivel se visitó nuevamente? La apertura semanal. A esto me refería cuando al comienzo les decía, el precio puede revisitar la apertura. El precio puede revisitar la apertura y esa puede ser una oportunidad para ti para volver a comprar o para volver a vender. Va a depender. En este caso, la London Open Kilson me valida a mí que puede ser un horario de potencial formación del máximo del día o de validación del máximo del día. ¿Y por qué el precio no regresa a ese better short block? Porque la magnitud con la que el precio cae y visita, ¿qué cosa? La apertura semanal es tal que envía el precio por debajo de los límites de los niveles de fair value gap de jerarquía. Entonces son esos mismos niveles los que uno puede utilizar cuando aquí tenemos apertura de vela, ¿ok? Apertura de vela, Euro swing, niveles, venta. Listo, vendemos. O esperamos la formación de ese máximo para que una vez que tengamos ese máximo podamos protegerlo, ¿no? Vendí por aquí, por ejemplo. Me voy 10 pips hacia arriba. ¿Quién me respalda? Mi stop loss está por encima de los límites. Es de poca probabilidad o de baja probabilidad que el precio los rompa nuevamente. Entonces, ¿cómo hubiese yo tomado un trade allí? Vamos a 5 minutos. ¿Cómo se hubiese podido tomar un trade allí? De esta forma. Tenemos aquí máximo anterior neutralizado, pero es un máximo que curiosamente cierra justamente dentro de. Entonces yo hubiese podido entrar de repente en todo este breaker, que es un breaker, yo hubiese podido entrar en todo ese breaker y esperar. No, ok, entraba aquí, ¿cuántos pips? 20 pips, perfectos. Luego el precio me complica, ok, el mindset, veo consolidación, veo muchos retrocesos. Y eso cuando uno recién está comenzando a hacer las cosas bien y no necesariamente en el trading, ¿no? Sino cuando recién está comenzando a comprender, te vas a poner nervioso. Vas a querer cerrar el trade. Por eso les sugiero muchas veces, páguense primero. Páguense primero y luego mantengan la orden si quieren. Si se pagan en un 1 a 1 con 50% y el precio luego les toca stop loss, no ganaron ni perdieron. Si se salen de parciales en un 1 a 2 y luego el precio les toca stop loss, ganaron 1. El trade hubiese podido ser tomado perfectamente aquí o aquí, 50% del breaker, apertura del breaker. En definitiva, todo el cuerpo del breaker. Uno puede trabajar todo el cuerpo del breaker.
Volvemos a separar los periodos. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Apertura, mínimo. Primer máximo, primer mínimo. El precio rompe el máximo anterior también. Se devuelve, regresa, apertura, cierre, vela bajista. Apertura, expansión bajista que llega a un límite inferior de un Fair Value Gap semanal. Retroceso, muy bien, es parte de prácticamente el mismo comportamiento. Este es el mismo comportamiento que vimos en una hora. ¿Se acuerdan? Se revisita la apertura de la vela anterior, se neutralizan equal highs y se vende. ¿Qué pasa a las 7 de la mañana? Se llega a este nivel que era el breaker, ¿no? Lo marqué. Y el precio contrae. Esta es una vela que termina curiosamente apertura, cierre aquí, es una vela alcista. Porque si vamos a una hora, fíjense cómo están las velas de una hora. Las velas de una hora están en consolidación. Pero te van dejando indicios. Te van dejando sell side liquidity. Te dejan sell side liquidity a favor del movimiento direccional bajista. Y esto es ya un fundamento. Sell side liquidity. A favor del order buy, del order flow. Vendemos. El precio supera el mínimo, retorna al límite del Fair Value Gap. ¿A qué hora? Vamos a marcar las 8 de la mañana, las 9 de la mañana, las 10 de la mañana, las 11 de la mañana. Apertura de vela de las 10 de la mañana. ¡Boom! Judo swing. ¿Hacia dónde? Límite inferior del Fair Value Gap semanal. Contrae y expande bajista. Esa es la vela que nos interesa operar, la de las 10 de la mañana. ¿Qué pasa a las 11? A las 11 apertura, Euroswing, expansión bajista, retroceso, bearish order block, nueva expansión bajista. Si entrabas a las 11 en el bearish order block, 23 pips en corto, 25 pips. Y si vamos desde este máximo hasta este mínimo, son 29.7 pips, que son como 30 pips. La entrega de precios en los swings es precisa. Ustedes se ponen a analizar cuántos pips el precio entrega de mínimo a máximo, cuánto porcentaje, cuántos puntos. La entrega de precios es muy precisa. Ok, sell side liquidity se rellenó. ¿Hay posibilidad de retorno? Sí, y es justamente lo que tenemos allí. Pero si yo voy a gráfico de una hora, ¿qué tengo en ese gráfico? Mientras yo borro las líneas, ¿quién me puede decir? ¿Ya lo vieron? Sí, tengo un bearish order block. ¿Qué tengo acá? Fair Value Gaps que impulsan el precio hacia abajo, ¿no? Y por allí Cristian me dijo un Fair Value Gap. ¿Dónde está el Fair Value Gap, Cristian? ¿A cuál te refieres? La pregunta fue ¿qué tengo en una hora? ¿No? ¿Qué tengo en una hora? Muy bien, Cristian. Excelente, Cristian. Entonces uno marca, a ver, permítanme. Uno marca Fair Value Gap y esperamos. Si trabaja el Fair Value Gap, sí. Fuera de hora, sí. 2 de la tarde se pierde volumen, entonces ya no hay quien reinyecte o colapse operaciones. En cuanto a liquidez, entrar a las 2 de la tarde no es lo más sensato, aunque tengamos 23 pips, porque el precio luego se va a devolver, va a cerrar el mercado. El spread, que es la diferencia de precios en precio de compra y precio de venta, ¿ok? Se va a extender, te va a sacar de la operación en un stop loss. Apertura hacia, ¡boom!, se cayó el precio. Se cae 30 pips. Y si por alguna razón de la naturaleza o del universo tenías una operación abierta, 30 pips es bastante para ti. Y luego regresa. Qué curioso, ¿no? Regresa. Claro.
Este mínimo es más bajo que el anterior. Se anticipa un order block. Ok, se anticipa este bullish y su 50% o antes de su 50% me puede generar reacción. Ahora tengo acá un bullish reclaim block también. Entonces, de momento, el rango del día aquí, máximo, mínimo. Voy a esperar entonces Londres. Pero adicionalmente a esto, le agrego el Asian Range. ¿Ok? Y luego el Market Protraction de la medianoche. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo se va respetando este Fair Value Gap superior? Es un Fair Value Gap superior que está junto con un Fair Value Gap semanal, con un Fair Value Gap mensual, todos en order flow bajista. ¿Ok? Todos con order flow bajista. Entonces el mindset es de que el precio revisite cualquiera de estos Fair Value Gaps o que en definitiva se quede dentro de este Fair Value Gap. O quizá Londres me cree un máximo aquí y el precio se caiga. Ese es el mindset. Tengo muchísimos niveles de resistencia. ¿Cómo se llama la zona cuando tenemos muchísimos niveles de resistencia allí? ¿Cómo conocemos a esto según lección 8 del primer mes? Mira, lo dijeron. ¿Pero cómo se llama? High Resistance Liquidity Run. Correcto. High Resistance Conditions. Hay muchos niveles de resistencia acá que pueden limitar al precio para que continúe subiendo. Entonces, a esto me refiero con, algunos le conocen como timing operativo en cuanto a la colocación de trades, ¿ok? En compra, en venta, lo que sea. Pero son estos precios los que hay que considerar, las aperturas y los niveles de patrocinio que tenemos por encima de una apertura o por debajo de una apertura, ¿ok? Dependiendo del contexto. Esto mismo, por ejemplo, si vamos a euro-dólar, como lo mencioné al comienzo de la reunión, vamos a euro-dólar, ¿ok? Y en euro-dólar yo tengo un Fair Value Gap semanal. Según la lección, se les ha enseñado que el Fair Value Gap se traza desde la primera vela, la que crea el desequilibrio, y la segunda vela que rellena parte de. Porque luego este movimiento es el que se soporta en el nivel. Vamos a euro-dólar entonces. ¿Por qué marco ese Fair Value Gap? Porque es el que se está atravesando, ¿no? ¿En qué? En el rango de esta semana. Me voy a diario y voy a marcar la apertura de la semana, 28 de febrero. Como lo mencioné, esta semana no necesariamente se revisitó su máximo, que es el mismo precio de su apertura. Voy a trazar entonces el rango semanal, el mínimo de la semana anterior que me sirve a mí como referencia, porque, aquí hay algo interesante, ¿ok? Muchos probablemente hayan utilizado este bullish order block. No está mal porque es un bullish order block creado en neutralización. No está mal. Pero hay que comprender también que venimos analizando un rango desde muchísimo tiempo que está establecido por este máximo y este mínimo. Y el precio ha reaccionado muy bien al equilibrio de ese rango en términos de dirección. Solo para materia de que ustedes observen o visualicen eso. Si le trazamos el equilibrio en este rango, lo tenemos aquí, reaccionó, subió a premium y se cayó de premium. No lo tiene que respetar al PIB, pero esto nos da un entendimiento de lo que puede suceder y de por qué ha sucedido. Porque de ese rango, neutralizaciones por ambos lados. De nuevo, neutralizaciones por ambos lados. Cae el equilibrium, lo respeta, lo usa como soporte, pero venimos de todo un overall flow bajista. Y vender en premium es sensato, es un fair value para cortos. Ese fue el rango que hemos estado estudiando y lo hemos estado trabajando para cortos. Muchos han de usar este bullish order block, pero hay order blocks que solo me crean reacción y hay order blocks que sí me crean expansiones importantes. El día jueves de la semana anterior, lo que nosotros tuvimos fue el precio visitando ese Fair Value Gap semanal pasado, revisitándolo. Ya teníamos un mínimo allí,
se neutralizó con mecha y se me crea la contracción. La contracción se crea el día viernes, pero me deja sell side liquidity a favor de un movimiento totalmente bajista. Es un order flow bajista, está a favor. Yo puedo ir a rellenar esa mecha. ¿Y qué sucede esta semana? Esta semana apertura y me deja sell side liquidity el día lunes con mecha. Entonces, fíjense, vamos a 5 minutos. Vamos a temporalidad de 1 hora para ver el comportamiento de toda esta semana, ¿ok? Fíjense, importante. El movimiento bajista que se genera a partir de la apertura valida un bearish breaker. Y yo puedo trazar el bearish breaker y observar, sí, el precio respetó ese bearish breaker. Pero si me voy a temporalidad diaria acá, traders, ¿qué constituye esta vela alcista? Quiero que me lo digan. ¿Qué constituye esa vela alcista? Un bearish propulsion block. Muy bien. ¿Y podemos utilizar su mean threshold también como nivel de referencia? ¿Se puede? ¿Se puede anticipar? Es día viernes, ya está formada. Es decir, no hay que esperar que terminen y ya está formada. Miren lo siguiente. Es un bearish propulsion block. Día martes se visita. Bien. Pero vamos a trazarlo, ¿ok? Lejos de que el día martes se visite, no quiero que miren eso aún. Vámonos a 1 hora. Vámonos a automático. Okay. Entonces estábamos marcando el mean threshold de este bearish propulsion block, ¿de acuerdo? Vale. Vámonos a 1 hora para ver el comportamiento de la semana, lo mencioné. ¿Y qué tenemos? Tenemos aquí. En día lunes acá, traders. No en martes. En martes sí se puede haber respetado. De nuevo, en día lunes. A efectos de comprender en qué hora se presenta allí el precio. ¿Qué hora es? London Close, ¿verdad? London Close. ¿Se rellena totalmente el vacío de liquidez? No. Como lo mencioné, teníamos este bearish breaker. Y el precio alcanza el bearish breaker validado por el vacío de liquidez. Está muy bien. En algunos brokers eso es un baking block. Y el baking block me valida el bearish breaker. ¿Y qué aprendimos en la lección del baking block? Que en medio del baking block yo puedo tener un bullish order block. Yo puedo tener cualquier bloque de órdenes. En medio del baking block puedo tener un fair value gap pasado. Y lo puedo utilizar por su polaridad. En este caso el breaker funciona con polaridad bajista. Es un bearish breaker. El precio alcanza ese nivel. ¿A qué hora? Lo alcanza a las 11 de la mañana London Close Kilson. Y ahora les voy a dar un setup. Es un setup que probablemente se razona, no es automático. No es que todas las veces voy a hacer esto, ¿de acuerdo? Pero tenemos máximo de Londres. Tenemos un mínimo, curiosamente. Y miren dónde se forma este máximo. Haciendo las cosas con criterio, este setup cobra sentido. No es un setup que tú digas, ya, siempre voy a trazar los máximos de London Close, o siempre voy a máximo de Londres con mínimo de Nueva York, o máximo de Nueva York con mínimo de London Close. Al día siguiente Londres tiene que sí o sí respetar. No. Ahora, ¿qué sucede? No vamos a vender contra un fair value gap semanal. Esa es la gran duda, porque parece sencillo, ¿no? Pero tengo un fair value gap semanal, a ver, tremendo soporte que no me voy a ir en contra de un fair value gap semanal. Acá yo necesito validar el setup. Acá yo necesito entender cómo hubiese sido. Para empezar, si decido ingresar allí, tengo stop loss de 10 pips, pero necesito monitorear eso o salirme en el límite del fair value gap. Segundo, ¿puedo entrar? Por supuesto. Está supeditado a monitoreo este setup. Pero si yo quiero entrar por debajo del fair value gap, claro que lo puedo hacer y vamos a ver cómo se da eso. Voy a quitar este momento, sí, permítanme. Vamos a ir a temporalidad de 15 minutos y vamos a ubicar justamente el día en el que el precio se reintroduce en
en el Fair Value Gap. Para esto voy a colocar doble pantalla, ¿ok? Aquí en euro dólar, por supuesto. Genial. Me ubico entonces en la formación de la vela de las 3 de la mañana. ¿Sí? Voy a ir directamente a 5 minutos. Voy a desglosar la vela de 1 hora. Tal y como lo hemos hecho en el cable o en libra dólar, vamos a desglosar velas de 1 hora. Tenemos aquí 3 de la mañana y 4 de la mañana. Vamos a marcar la vela de las 5 de la mañana. Genial. Las 6 de la mañana. Listo, genial. Muy bien. Ahora fíjense que en 5 minutos, yo puedo observar que la apertura de la vela de las 3 de la mañana buscó el mean threshold del bearish proportion block diario. Perfecto. A partir de ese momento el precio valida un bearish order block creado en neutralización de un máximo, llega al Fair Value Gap semanal y el Fair Value Gap semanal funciona como soporte. Este soporte me genera que el precio llegue a el bearish order block de 5 minutos y acá sí hay reacción. Tengo esta reacción máximo, mínimo, máximo de, aquí lo voy a colocar aquí, London Close Kill Zone con el máximo de Londres. Yo podría entrar en corto acá, repito, monitoreando la operación. Necesito que el Fair Value Gap se rompa. En principio el Fair Value Gap me crea un retroceso, lo que ahora podemos confirmar que es un retroceso. Pero si no estoy seguro de entrar aquí en contra del Fair Value Gap, espero que el precio se introduzca dentro de. Y dentro de es que tomo la decisión. Y ahora les voy a dar una base de cómo yo tomo trades en medio de la nada. Estos trades yo los tomo porque defino la polaridad de los niveles que tengo a mi costado. Todo el mundo usando este order block proportion, ¿no? Compra, 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 compra. Ok. Es ese mismo proportion block. Voy a marcar sus precios tanto de apertura como cierre, ¿ok? Apertura como cierre. Y voy a trasladar eso a gráfico de 1 minuto. Así como hemos tenido entradas, que yo les he enseñado entradas en 5 minutos, vamos a ir a mapear esto en 1 minuto. Y acá, quiero que se fijen en esto. Este es, si no le pongo una repetición aquí, para que validen ustedes, automático. Este es el order block, ¿de acuerdo? Que estoy marcando en 5 minutos, para estar de acuerdo con los niveles. Y en 1 minuto, fíjense lo que tengo. Aquí estoy marcando la apertura de vela de las 4 de la mañana. Euroswing, expansión, revisita la apertura y expande bajista a las 4 de la mañana. Pero acá voy a marcar las 4:30. ¿Y a las 4:30 qué tengo? Bueno, apertura de vela, expansión bajista, pequeña consolidación, ¡boom! Se cae el precio. Aquí tenemos sell side liquidity. Ahora el Fair Value Gap semanal está a nuestro favor. Contracción, cierre dentro del rango dinámico de esta vela bajista. ¿Qué es esto? Apertura de la vela de las 4:40, Euroswing que sale por encima del área y ¡pum! Se reintroduce. Sale, cierres por debajo, vuelve a ingresar, corto. Y allí es cuando tú puedes vender. Apertura de vela de las 4:45, venta. O en definitiva vendes porque se está contrayendo el precio acá. Eso no quiere decir que va a subir, pero un retail trader ve tremendo, a ver, voy a decirlo así, ¿ok? No se ofenda a nadie. Tremendo mechazo y entran en compra. Nosotros no. Nosotros conocemos que ahora esto es sell side liquidity a favor de la dirección bajista. ¡Pup! Corto. Entras aquí en corto. Vamos a simular el trade. En 1 minuto. ¿Cuál es la vela de desequilibrio?
Aquí la vela de desequilibrio es esta. Si tú ingresas en la apertura, en el Euroswing, tu stop loss es de 10 pips y coincide casi con el máximo de la vela de desequilibrio que por supuesto puedes proteger. Si no, proteges en un minuto esta vela que es la que se crea, la de desequilibrio. Aquí el stop loss te queda 8 pips. Ya está, ingresaste. 10 pips por defecto, sin quemarnos tanto la cabeza, o una cantidad de porcentaje prudente, ¿ok? 10 pips de stop loss y el precio se cae. ¿Listo? ¿Necesitas 30 pips para una sesión? Sí. ¿Cuánto se entrega? 39.6, 40. Listo, 40. Siendo sumamente precisos, ¿de acuerdo? Porque desde este máximo, vamos a ver. Sí, desde este máximo hasta este mínimo son 42.5 pips. Voy a quitar la orden. Ya está. Listo. 42.5 pips. Uy. Caracoles. Listo. 42.5 pips. ¿Es precisa la entrega de precio? Por supuesto. ¿Qué nivel tengo ahí? ¿Qué nivel tengo en medio de? ¿Qué era esa línea azul? El equilibrium de el Fair Value Gap semanal. ¿De acuerdo? Vamos a semanal. Vamos a estirar esto. Y vamos a marcar el equilibrium. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Equilibrium. Podemos esperar ahí una consolidación bonita. ¿Ok? Dependiendo de las etapas de formación de una vela. Porque ahora lo vamos a estudiar también. Miren. 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana. 6 de la mañana, apertura. Se rompe el máximo o se rompe la apertura. Se expande bajista. La vela de las 6 de la mañana termina bajista. La vela de las 7 de la mañana abre. Apertura. Euroswing. Fair Value Gap. 5 minutos. Equilibrium. Con polaridad de resistencia. Y el precio cae. Primer rango. De la vela de las 7 de la mañana. Máximo, mínimo. Retroceso a un bearish order block de las 7 de la mañana. Misma temporalidad. Y mi expectativa de expansión para la vela de las 7 de la mañana es bajista. Y puedo mantener ese trading corto. Si vendo antes de que el precio ingrese en el Fair Value Gap semanal, este es mi trabajo de monitoreo. Si quiero vender en medio de o cuando ya ingresó, esta es mi entrada. Y si quiero vender aún más abajo, este es el tipo de entrada que yo utilizaría. Que nosotros utilizaríamos, ¿de acuerdo? ¿Hacia dónde nos vamos? Hacia el límite inferior. Listo, 30 pips más. Y si no, bueno, nos vamos al inframundo, ¿no? Entonces, hay que rescatar justamente todos estos aspectos en la entrega de precio y generación de eficiencia. Las zonas de liquidez expuestas son un tema que nosotros vemos constantemente, pero la colocación de órdenes y la comprensión y lectura de rangos, probablemente con esta sesión consultiva, de un 10% haya escalado a un 50%. No espero que con una sesión consultiva de 2 horas ustedes alcancen la comprensión máxima, pero sí espero que la información que en este momento o que en esta sesión les he proporcionado les ayude a comprender en qué momento ingresar y en qué momentos tener más probabilidad de éxito en un trade, cómo colapsar órdenes cuando un nivel se torna con distinta polaridad y no te convence. Y aunque se torne de distinta polaridad y luego se vaya en tu dirección, pues listo. Tú ya tomaste la decisión y si quieres reingresar necesitas ver otro tipo de información. Voy a dejar la sesión hasta aquí. Espero que
información que les he brindado el día de hoy haya sido de utilidad. Si tienen dudas o consultas, pueden dejarlas en el chat o pueden comunicarse conmigo al WhatsApp. Con gusto les respondo. Pasen una excelente semana de trading.